Buenas tardes. Iniciamos esta segunda entrega pues recordando de que del mismo modo que los monarcas medievales posteriores van a intentar legitimarse en el poder tras el sometimiento del territorio de Al-Ándalus al cristianismo, los visigodos también van a intentar legitimarse en el trono en Hispania gracias a la labor ideológica de importantes intelectuales, entre los que cabe destacar a San Isidoro de Sevilla, quien para defender la soberanía goda la fundamentaba sobre la victoria militar alcanzada por los antepasados de los monarcas de Toledo frente al emperador de Roma, y más específicamente todavía en la conquista de la sede imperial por Alarico en el año 410. Como la vieja Roma había conseguido dominar al mundo gracias a sus victorias sobre los restantes pueblos, el reino visigodo, al vencerla y conquistarla, había heredado el derecho sobre la tierra conquistada anteriormente por Roma. Pero San Isidoro no solo se queda ahí, sino que pretende elevar aún más el rango del reino visigodo, defendiendo lo que puede sonar un tanto raro, el hecho de que los antepasados étnicos de los godos venían a ser los escitas. Yo no pongo en duda que Óscar López Gómez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha escrito un magnífico artículo en los Anales Toledanos, en el capítulo 41, tenga razón. Pero vamos, me parece un tanto traído por los pelos. Porque, al parecer, también San Isidoro, según la legitimidad del reino visigodo, por tanto, pues era idéntica o incluso superior a la del Imperio Romano, y en cualquier caso más alta que la de los otros reinos bárbaros de Occidente. Nos recomienda el autor que le echemos un vistazo a la Historia Gotorum de San Isidoro. El problema es que no hay versión en castellano, al menos que yo conozca. Entonces leerlo en latín es algo complicado. Bien, y sigo con la historia toledana. Todo el potencial político y económico manifestado desde los primeros momentos por los visigodos de Toledo, no obstante, se va a ver empeñado con el paso de los años y con las luchas intestinas que se van a dar dentro del mismo. Como verán ustedes, hace mucho tiempo pasaba lo mismo que ahora, más o menos. Lo que pasa es que entonces no había ni luz ni taquígrafos. Según el mito, la causa principal del desastre, es decir, la invasión musulmana en el año 714, fue la solicitud de ayuda que uno de los grupos contendientes pidió a la fuerza más poderosa en el ámbito mediterráneo, en ese momento el Califato Islámico, y en un contexto parecido al que se había dado siglo y medio atrás, es decir, cuando llegaron los bizantinos al suroeste de España, de la península. Las crónicas, recurriendo a argumentos fatalistas, nos remite el autor a la historia de los hechos de España y sobre todo a la primera crónica general que mandó componer Alfonso el Sabio y que se continuaba bajo Sancho IV, que fue publicada por Ramón Menéndez Pidal en 2 volúmenes en Madrid en el año 55. Estas crónicas fatalistas insisten
en la importancia que tuvo este hecho una doble leyenda protagonizada por el último rey hispano Rodrigo, en un claro intento de disculpar a Witiza, que fue el que realmente llamó a los sarracenos. Según una de ellas, esta leyenda sí la conozco yo, me ha llegado por otras vías, y yo la cuento en las visitas que he hecho al monasterio, que es que el rey Rodrigo había deshonrado, pues nada más y nada menos que a la hija del conde don Julián, señor a la sazón de Ceuta, que se llamaba Cava. Y parece ser que eso le indujo al tal don Julián a llamar a los musulmanes para vengarse. Y hay otra leyenda, esta no la conocía, que aparece en uno de los cuentos de las 1001 noches. Les prometo a ustedes que lo voy a buscar. Afirma que este monarca había profanado un palacio en cuya clausura se cifraba la seguridad del reino, y en donde en lugar de riquezas encontró un arca con un paño pintado en el que se profetizaba la invasión musulmana. Es muy curiosa porque en una versión que tengo yo de las 1001 noches se cuenta que en las noches 271 y 272 Sherezade entretuvo al sultán con un cuento que en resumen decía que me he enterado, oh rey feliz, de que había una ciudad llamada Toledo, que tenía un castillo que siempre estaba cerrado. Cada vez que un rey de los Rum, en el contexto de las 1001 noches, está hablando de los cristianos, moría y le sucedía otro, ponían un candado más, con lo que llegó a haber en la puerta 24 candados. En esto subió al poder un hombre que no pertenecía a la casa real y quiso abrir los candados para ver qué contenía aquel alcázar. Los grandes del reino trataron de evitarlo, pero el rey los rechazó. Quitó los candados y abrió la puerta y encontró dentro dibujos que representaban a los árabes. Y también había un pliego que decía: los árabes ocuparán este país cuando se abra esta puerta. Pero volviendo, digamos, a la realidad histórica y lejos de estos argumentos legendarios, posteriormente pues se van a buscar otros más creíbles para la mentalidad cristiana de la época, con el fin de comprender lo que se suponía una pérdida tremenda, buscando culpables para explicar el castigo divino que significaba la llegada de los musulmanes. El Papa cluniacense Gregorio VII, a finales del siglo XI, llegaría a afirmar en este sentido que por la calamidad de los priscilianistas y de los arrianos había sido contaminada España y separada del rito romano, disminuyéndose no solo la religión y la piedad, sino también las grandezas temporales. Esto puede conducir también a pensar en que hay otro argumento que se va a utilizar con mucha profusión, que es el de la propia corrupción moral, religiosa y política que alcanzaron los visigodos, los monarcas visigodos, claro, sobre todo Witiza, algunos de los cuales se apropiaron de la dignidad del trono con una conjura, otros por fratricidio o parricidio, sin respetar la sucesión establecida, por lo cual estalló la ira de Dios y apartó de la presencia de su majestad la gloria de los godos. Que tengan buena tarde.